Bueno, a continuación vamos a hablar sobre una práctica de carreteras en el cual va a ser la reconstrucción de una vía. En esta parte vamos a hablar acerca de rampas. Los integrantes de este grupo son Anderson Vega, Víctor Torres y mi persona, Yandy Grande. Como primer punto tenemos introducción. En esta parte vamos a ver que las rampas de escape son carriles especializados ubicados en pendientes pronunciadas de las carreteras. Su función es permitir que vehículos con fallas en los frenos, especialmente camiones, reduzcan su velocidad y se detengan de forma segura. De esta manera ayudan a prevenir accidentes y mejoran la seguridad vial. Como segunda tenemos importancia. Aquí las rampas en carreteras mejoran la seguridad y la circulación en terrenos con pendientes pronunciadas. Las de ascenso ayudan a los vehículos pesados en subidas, mientras que las de escape permiten detener vehículos con fallas en los frenos en descensos prolongados. También vamos a hablar sobre el vehículo de diseño. Aquí se utilizó un vehículo WB19, que es un vehículo articulado de diseño utilizado en el trazado geométrico de carretera para representar el movimiento de camiones de gran tamaño. Presenta una longitud total de 21,3 metros, un remolque de 14,63 metros y una distancia entre eje de 19,05 metros, un ancho aproximado de 2,5 metros y una altura de 4,5 metros y un radio mínimo de giro de 15,2 metros. Estas dimensiones sirven como referencia para diseñar curvas, intersecciones y carriles que permiten una circulación segura y eficiente en el tránsito pesado. Como segundo punto tenemos el perfil vertical. En esta parte se muestra un perfil longitudinal de la vía donde se observa la importancia entre el terreno natural y el rasante del diseño a lo largo del trazado. La área con color rojo representa los cortes, es decir, zonas donde se debe excavar, mientras que las áreas verdes corresponden a los rellenos, donde es necesario agregar material para alcanzar la elevación del proyecto. Este perfil permite analizar el movimiento de tierra requerido y optimizar la construcción de carretera. Como segundo punto tenemos los datos del tramo seleccionados. En esta parte se presentan los tramos de descenso seleccionados para el análisis de la carretera, indicando la pendiente y la longitud de cada uno. Estos datos son fundamentales porque permiten evaluar el comportamiento de los vehículos pesados al descender, especialmente en sectores donde la inclinación es elevada y existe un mayor riesgo de sobrecalentamiento o falla de frenos. Además, se consideró un camión de diseño con un peso de 105.600 libras, representativo del tránsito pesado que circula por la vía. Con esta información se pudo determinar cuáles son los tramos más críticos y verificar la necesidad de implementar medidas de seguridad, como rampas de escape para garantizar una circulación de la vía. Bueno, una de las grandes tablas que sí vamos a utilizar es una de estas, especialmente de aquí, que utiliza en sí la velocidad de operación, que en sí nos va a determinar la velocidad correcta en la cual el vehículo puede transitar por ese lado antes de sufrir alguna colisión. Primeramente vamos con la potencia del frenado, que es el HPV. Bueno, en sí, esta depende del peso del vehículo, la pendiente, la resistencia del avance y también la velocidad de descenso y también la potencia del freno del motor, que en sí este se va a utilizar la que es del libro, que es de 63.3 HP. También lo que es, en sí pueden ver ahí la fórmula más detalladamente, que son básicamente sacadas del libro, donde aquí incógnitas en sí es el ángulo. El ángulo que se multiplica por el peso del vehículo, que es la pendiente como decimal que tenemos de nuestros tramos de perfil vertical. Temperatura por parada de frenado de emergencia es el T. Este en sí nos va a ayudar a estimar cuánto va a aumentar la temperatura del sistema de frenado en sí para llegar a una parada en sí de emergencia. Esta va a depender de su peso y también la velocidad del vehículo. En sí, esta es la fórmula que se aplicó. Y también, por otra parte, tenemos la temperatura final, que es el TF. Bueno, la temperatura final en sí representa el calor que va a ir acumulando el sistema de frenos al final de lo que es la pendiente. Esta se va a considerar temperatura ambiente, constantes térmicas, que es el K1 y K2, y también la potencia de disparar. Esta en sí se van a ir, son necesarias se calculan en sí primerito y se utilizan después para la temperatura final. Bueno, siguiendo con ello, tenemos la temperatura límite. Bueno, la temperatura límite
Esto en sí nos va a ayudar a representar el calor aumentado del sistema de frenos de la pendiente. Esta también considera temperatura ambiente, las constantes térmicas que antes mencioné, aquí se van a implementar en esta fórmula, y también la potencia. Esta nos van a indicar que a los 500 grados Fahrenheit ya va a sobrepasar el límite, y ahí es donde se necesita en sí la rampa de escape o un análisis más detallado para ahorrarnos costos en este caso. Bueno, el análisis que hicimos principalmente es el cálculo. Tenemos un total de 6 tramos con el HPV de cada calculado de cada tramo, la temperatura final y también el VT85, que es de los pesados, que está entre 80, en 81 perdón, en 41 y 45, donde primeramente se hizo con la velocidad en sí una de tanteo que se analizó con la de 25, donde en sí no vimos que se necesitaba en ningún tramo, se necesitaba lo que es la rampa de escape. Pero ya analizando más detalladamente, se utilizó con la de 43 millas por hora, donde se pudo evidenciar que a partir desde el tramo 5 y 6 ya sobrepasaban los 500 grados. Entonces aquí sí necesitábamos ya lo que es la rampa de escape o un análisis más detallado con otros temas que ya hemos visto, como el sobrepaso, un carril de adelantamiento y todo eso, donde podemos en sí ahorrarnos lo que es costos adicionales del al diseño de la vía. Cerca del punto crítico. En esta diapositiva se muestra el punto donde los frenos alcanzan una temperatura cercana al límite de seguridad de 500 grados Fahrenheit. El análisis indica que esto ocurre a 0.8898 millas con una velocidad de 45 millas sobre hora, lo que evidencia un riesgo de sobrecalentamiento en el sistema de frenado del vehículo. Tramos críticos. Se identificaron que en los tramos del 1 al 4 tiene una velocidad de 41 millas sobre horas, por lo que no requiere rampa de escape. En cambio, en los tramos del 5 al 6 alcanzó una velocidad de 45 millas sobre hora, superando el límite de seguridad de 43 millas sobre hora, por lo que sí requeriría una rampa de escape. Localización de la rampa de escape. Con base en estos resultados, se definieron dos posibles ubicaciones para la rampa de escape y se estimó una longitud aproximada de 350 metros, suficiente para detener un vehículo de forma segura. Materiales de la rampa. Se revisaron diferentes materiales como son el concreto, la arena, la grava, la gravilla. Entre estos, la grava y la gravilla son los más recomendados porque ofrecen mayor resistencia al rodamiento y permiten reducir la velocidad del vehículo de una forma segura y evitan ser compactados con el peso del vehículo. Como conclusión, el análisis demuestra que la vía no requiere una rampa de escape en todo su recorrido, sino únicamente en los tramos 5 y 6, donde la velocidad de operación supera el límite de seguridad de 43 millas por hora. Esto incrementa el riesgo de sobrecalentamiento de los frenos, especialmente en los vehículos pesados. Por ello, la implementación de la rampa de escape en esos sectores representaría una medida preventiva que mejoraría significativamente la seguridad de la vía y reduce la probabilidad de accidentes. Y gracias por su atención.